Y uno tenía que leer otras cosas también, libros de política, de economía, que yo cubrí mucho. Fui posponiendo hasta que yo mismo me dije, no, ya es tiempo. El libro está lleno de historias de mujeres muy empoderadas. El cuento es uno de los géneros más cultivados en la historia literaria de República Dominicana, hasta el punto de que República Dominicana cuenta con un maestro, verdadero maestro del cuento, que fue el profesor Juan Bosch. Claro, hay en la literatura dominicana muchos otros maestros, pero los que han cultivado el cuento han destacado, y República Dominicana se encuentra entre los países que tienen una mayor cantidad de cuentistas. Hay países como Perú, por ejemplo, que se destacan por la novela, o Cuba, que tiene un énfasis muy fuerte en la novelística, pero República Dominicana tiene principalmente cuentistas, algunos novelistas. Gustavo Olivo, mi compañero y hermano, periodista, socio de aquí en Acento, ha publicado por primera vez un libro. Se titula Un hombre discreto y otras historias. Gustavo tiene ya sobre los 60 años, al igual que yo, porque Gustavo nació en diciembre de 1958, y creo que, como José Saramago, ha comenzado a publicar su obra un poco tarde. Pero eso no quita que a José Saramago le hayan otorgado el Premio Nobel de Literatura. No vamos a hacer ningún vaticinio sobre esto, pero yo quiero conversar con Gustavo sobre esta obra que hasta ahora nadie le ha preguntado, y todos los que han hablado con Gustavo han conversado con él y lo han elogiado sobre esto. Yo también lo elogio, pero una de las cosas importantes es que esta obra está dedicada a don Justo y a doña Nina. Yo no sé, Gustavo, si alguien te ha preguntado ¿por qué don Justo y doña Nina? Y tú dices muy claramente, por lo que soy. Sí, de hecho, el querido amigo, poeta y escritor, profesor Julio Cuevas, dice que eso de alguna manera muestra un poco de dónde me viene quizá la vocación por la literatura, la lectura, a yo dedicarlo a mis padres. Él, de hecho, un trabajo que escribió sobre el libro lo mencionó, y otras personas me han preguntado que por qué, y les he dicho que yo agradezco mucho a la vida haber tenido los padres que tuve. Papá, un padre muy dedicado, muy amoroso, pero en el caso de la literatura, porque fue un amante de los libros y la literatura, siendo un hombre que se dedicó a la contabilidad. Ya. Y conociendo yo que hace muchos años tú comenzaste a escribir cuentos, ¿don Justo y doña Nina en algún momento conocieron alguno de tus textos? Sí, yo una vez le leí algo a mamá. Y, sí, ella le gustó y le dijo, pero tú tienes que publicar eso. Y yo dije, ya lo haré. Y a papá creo que sí le leí algo o envié algo una vez. Pero yo esto lo pospuse mucho sabemos lo absorbente del periodismo. Muchas veces los periodistas es más fácil que escriban ensayos o libros sobre acontecimientos que han cubierto de la historia reciente, pero la literatura necesita que uno un poco se aísle un poco del trajín de la cotidianidad. Y por eso, y como tuve responsabilidad en muchos medios que demandaban mucho tiempo, y uno tenía que leer otras cosas también, libros de política, de economía, que yo cubrí mucho. Y entonces fui posponiendo hasta que yo mismo me dije, y amigos muy cercanos con que siempre hacemos tertulias sobre estas cosas, me dijeron, no, ya es tiempo. Ya. No lo debí publicar hace muchos años antes, pero al mismo tiempo, como tú dices, mira, Saramago, Humberto Eco, después de toda una vida de ensayista y de todo, es que publica literatura, o sea que tampoco es tan tarde. Bueno, yo quiero decir que hace aproximadamente 40 años yo leí los primeros cuentos tuyos. Así es. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué 40 años después uno tiene que leer estos cuentos con un cambio en algunos, o con cambios significativos en algunos de ellos? Sí, el que más porque cambió. Esto se ha ido trabajando, claro, retrabajando, volviendo a hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el que más cambió de todos es el cuento Resurrección, que hasta el nombre cambió, porque antes era La muerte del poeta.
Ese fue un texto que tiene que ver mucho con una vivencia personal. Yo, como muchos muchachos de provincia, migro a la capital para estudiar. Ya estaba haciendo mis borrones. Y yo quería más que todo dedicarme en principio a la poesía, aunque ya escribí algunos relatos y cuentos. Y tuve un encuentro, ocurrió que el profesor Jafe Cerulle, cuando era encargado de extensión cultural, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algo interesante. Jafe es muy creativo, además de que escribe asuntos de teatro, escribe novelas también. Novelas también, sí, sí. Y la universidad tenía, después que había pasado el gobierno de Balaguer, que ya estaba el gobierno de don Antonio Guzmán y eso, en los 80 comenzando, 81, si mal no recuerdo, ocurrió que para darle como un acercamiento a la sociedad, Jafe propuso, y fue una buena idea me parece, hacer acuerdos con grupos campesinos, que entonces también mantenían una lucha porque vieron una esperanza con el gobierno de Antonio Guzmán por la tierra y la cosa, y se trajeron grupos campesinos a trabajar en coordinación con arquitectos y agrónomos en la jardinería de la UAS, y hermoseándola, y a su vez se le enviaron a esos campesinos a sus fincas, agrónomos, veterinarios, en una especie de extensión científica. Yo estoy debajo de un árbol grande, verdor tremendo que tenía en la parte que le decían ruinas, no sé si eso está ahí todavía, esperando un cambio de hora. Lo remodelaron ya, eso Bien, lo rehicieron totalmente. Ojalá que el árbol no lo hayan tumbado. La parte de ruinas. Bueno, el caso es que yo estoy en la sombra y había un tremendo sol más allá de ese árbol. Y ahí están los campesinos trabajando. Y hay uno así, con la camisa envuelta en la cintura, sí. desnudo de la cintura para arriba, que de pronto se quita el sudor, bebe un sorbo de agua y dice, ¿y a quién yo le pido? Así con una mano como exclamando, ¿al hombre o a la vida? Y yo me hago desentendido, pero el hombre se me acerca y me interpela y me llegó muy profundo. Me dijo, dígame usted, ¿a quién yo le pido por esta vida mía? Como que poco vale, algo así. ¿Al hombre o a la vida? Y después dijo como a la tierra. Ajá. Y me interpeló de una manera tan tremenda que me llegó muy hondo. Se quedó viéndome, yo viendo, al final se fue, se alejó entre la multitud y yo me fui a tomar la clase. Eso como que me estuvo bulliendo. Y durante muchos días hasta como que yo decía, pero ¿y por qué? Pero al mismo tiempo como que me desarmó. Yo como que entonces no podía escribir versos, como que decía yo, porque me dije, pero este hombre es más poeta que yo. Este hombre venido de la tierra, que, ¿verdad? Que tiene el sol en su piel. Y yo un día frente al espejo me dije, el poeta murió. El poeta murió. Y le puse La muerte del poeta. Ese texto se lo leyó nuestro querido amigo común, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, a don Juan Bosch, en unas reuniones que hacían, ya de carácter muy íntimo, familiar. Almorzaban juntos casi todo el tiempo, se escuchaba Mozart, que sabemos que a don Juan le encantaba Mozart, y él se lo leyó y dijo, oh, pero mira, dile a ese amigo tuyo que sigue escribiendo. A él le gustó, le impactó la historia. A don Juan. Yeah. Y yo la dejé ahí, más de 40 años ya, 40 años. ¿Qué pasa? Que con el tiempo y la reflexión, después, y en discusión con otros amigos, yo dije, bueno, pero el poeta no puede nunca morir, no puede tirar la pluma, no puede... es una interpelación, pero mejor eso puede servir para la creación. Y se transformó en resurrección. Resurrección. En lugar de muerte, resurrección. Yeah. Porque el poeta de la historia encuentra la respuesta a esa interpelación que le llegó al alma de ese hombre, ¿verdad? Un hombre elemental, básico, que trabajaba la tierra, pero que fue en ese momento filósofo, poeta, fue de todo para ese muchacho. Entonces, ya muchos años después le encuentra la respuesta y se la da en la historia ahora que se llama Resurrección. O sea, que esa es la que más ha cambiado. Qué bien. Quizá yo publique la original después. Cuando tú mencionas la historia de este campesino que te increpa y te dice, ¿a quién yo le agradezco? Me reclama, me inscribió. Sí, claro. ¿A la vida? O al hombre, y después dice como la tierra. Porque... Bueno, yo pensé en un personaje que tú y yo conocimos y que deambulaba por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente por la zona del comedor universitario. El doctor Matos Méndez. El doctor Matos Méndez, que era un personaje
que igualmente hacía ese tipo de reflexión, pero sobre todo del idioma. Se preocupaba por el idioma. Y tenía una forma que yo recuerdo que el profesor Carlisle González y también el profesor Félix Fran Ayuso decía: Matos Méndez, desde el punto de vista de la lógica, tiene razón. Tienes razón. Pero la lengua no es lógica, es uso. Es uso. Y con el uso Claro. Ya se han impuesto otras cosas. Él decía, por ejemplo, que en vez de decir 11, debía comenzarse diciendo 11, 12, 13, 14, 15 y después seguir 16. Eran de las reflexiones Y que el de comedor Matos universitario Méndez, no era comedor universitario, sino era comedero. como se dice en el caso de los animales. Sí, En una sí, hacienda donde sí. comen los animales es un comedero. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con nuestro compañero y colega y hermano Gustavo Olivo Peña. En un momento volvemos. Gustavo ha leído los 11 cuentos incluidos en esta publicación, y una de las cosas que descubro, aparte de lo que ya había mencionado el presentador cuando hicimos la presentación aquí, José Enrique García, es que en muchos de los cuentos, o no en muchos, en varios de los cuentos, hay señales, signos de investigación policial. Es decir, la investigación policial es un elemento importante en las historias que tú cuentas o en los cuentos. ¿Por qué aparece ese elemento de la indagatoria criminal, de la investigación, de la técnica policial? Y al mismo tiempo, eso yo lo combino con historias periodísticas que son utilizadas por ti para introducir los temas. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que me han preguntado que hay una especie de casamiento sin divorcio entre la literatura y el periodismo, pese a que muchos han dicho que si acaso el periodismo es un género literario, es un género menor. Y ahí recuerdo al querido Juan José Ayuso, que él decía, no, puede ser mayor, aunque él también decía que como se hacía aquí, solía ser menor. Pero hay muchísimos escritores que conocemos que fueron periodistas, y de la sala de redacción surgen escritores. Pero al mismo tiempo, una sala de redacción de los periódicos como lo conocimos antes, que era una cosa inmensa, tanta gente distinta que entraba y salía, y cuántos personajes había en aquellos reporteros veteranos que tenían muchísimas historias, y la gente que tú recibes, con la que tú hablas, que van desde, puede ser el presidente de la República en un momento dado, si hay un encuentro con el presidente, un político que aspira a presidente, uno que fue presidente, como con un jefe policial, un ex jefe policial, un policía que lo han degradado, un militar, un empresario, sí, un ministro, un alcalde, y tanta gente, ¿verdad? Y campesinos, o cuando tú viajas, que era de las cosas mejores en el reporterismo, no recorrer el país, cualquier rincón, y a veces encontrar aquel personaje tan interesante. Esas cosas es materia prima de primer orden para quien escribe ficción, quien escribe cuentos, novelas e incluso poesía. Porque de ahí tú dices, oye, pero este hombre es extraordinario, esta mujer. Entonces tú creas un personaje que toma elementos de esas personas reales. Y por eso está ahí la investigación, tantos casos policiales que uno recibe. Bueno, hay en la historia de la cuentística dominicana, hay muchos cuentos que son historias policiales. Ya tuvimos un director de comunicación y relaciones públicas de la Policía Nacional que era un cuentista. Rijos, sí. José Rijos, sí. Sí. Muy bueno. Y además, escritores dominicanos, aún vivos, como Bonaparte Gotró Piñeiro, por ejemplo, también, Cabito Gotró escribió los cuentos, algunos de los cuentos de Cabito son historias policiales. Y novela también al final del arcoíris y esa cosa. Sí, entonces yo creo que en estas historias, en estos 11 cuentos que están aquí, hay bastante de tu labor, digamos, de recoger una síntesis de la labor periodística. De toda esa experiencia que uno acumuló. También hay otra cosa, ya lo decía José Enrique, hay dos cuentos que pertenecen a lo fantástico, que son El Monumento y El Reino del Silencio. Pero el último cuento, hay otros dos cuentos que no son totalmente fantásticos, pero que tienen elementos fantásticos. Sí.
Uno de esos es esa mujer, sí. ¿verdad? Y el otro es la bailarina Aidín. Que ese cuento, la bailarina Aidín, me surgió porque yo tuve una profesora amiga muy querida, que ella amaba la danza, fue profesora. Ella terminó, no terminó, ella se fue de aquí hace muchos años porque ella se divorció de un esposo que tenía, se casó con un profesor puertorriqueño y terminó en Miami. En donde murió hace un par de años, me enteré porque una hija me lo dijo, me entristecí. Y ella siempre compartíamos estas cosas, a ella le gustaba también escribir poesía. Y el nombre de Aidín es el nombre de Nidia invertido. Fue en honor a ella que creé ese personaje, ¿verdad? Porque ella decía que cuando ella danzaba, que ella volaba como a otro plano y que ella se salía de la realidad. Que para ella era algo encantador danzar. Yo siento que en este libro hay un olor a San Francisco de Macorís. Sí, obviamente, porque de donde tú eres, eso no te abandona nunca. No te abandona ni tú abandonas nunca. el lugar de donde No, naciste. por supuesto. Hay dos historias, básicamente, que hablan de San Francisco directamente. Una es... El caso de la profesora Campos. Fue allá, pero no lo menciono, pero sí no lo fue, menciona, fue una persona real. Donde se menciona claramente incluso una calle y un cine que era muy famoso. Una calle y un cine, sí. Es en esa mujer, que habla de la calle del Carmen y del cine Carmelita. Ya. Pero fíjate que el personaje principal y el lugar es mezcla de lo que había ahí y otros lugares que yo conocí después en otra parte. Ya. Y personas que conocí y fui construyendo eso. Ahí está el hecho del muchacho que emigra para estudiar, que eso sí nos ocurrió a todos los que emigramos de una provincia a la capital. Y el cuento, y ellas dos, fue una historia real también, que transformé en ficción. En ficción. Había un famoso lugar nocturno en San Francisco, hace muchos años atrás, me contaron la historia, yo no la viví. Yo acaso era muy niño. Y dicen que ahí se iban hombres de cierto nivel social con dinero, incluyendo, por supuesto, a los jefes policiales, los jefes militares de la zona, que había muchachas muy bonitas, y era el lugar en donde tú sabes que había una costumbre que ya se usa menos aquí, que el muchacho, cuando cumplía 15, 16 años, uno de los premios que le daba el papá, en una visión muy machista, era pagarle su primera debut experiencia sexual. Le pagaban, entonces pagaban para que fuera una de las mujeres que se supiera que estaban limpias, entre comillas, que eso quiere decir que no lo enfermaran. Y decía, mira, trátalo bien, su primera vez. Total, que los muchachos lo que salían con una frustración regularmente de ese primer encuentro. Porque entre el nervio y la cosa y enfrentarse a una mujer desnuda, eso era frustrante para muchos muchachos. Entonces, era un lugar así, pero se sabía, era la hipocresía social en todas partes, qué se hacía ahí, o quienes iban, y dicen que ese lugar, dos señoras, dolidas porque sus esposos se le escapaban para allá, le pagaron a alguien para que lo quemara. Y ahí que viene el problema. Mira, hay en este libro, Gustavo, una reminiscencia en lo que, cuando lo leí, hacia cuentos más antiguos, hacia una forma de la cuentística menos surrealista de la que hemos conocido en los últimos años. Y es la que está, vamos a decir, en el momento, ¿no? Sí, es como un retorno a la cuentística tradicional. Sí, porque yo quise ser fiel a lo que yo en ese momento escribí. Ya. Y no me luciría que yo ahora de pronto quiera escribir como escriben los muchachos y muchachas más jóvenes, porque de hecho no empataría con ese estilo. Yo tengo después ya textos que ya tienen un poco otra onda, pero yo no puedo ponerme como que a estas alturas un cantante como Marco Antonio Muñiz quiera cantar música urbana, por ejemplo. No, claro, imposible. No va a encajar. No. Ni igual un muchacho de esos que canta música urbana, pues, se le puede pedir que cante bolero de Lucho Gatica. Sí. ¿Verdad que no? Entonces, yo tengo que escribir en base a la forma que yo aprendí a escribir, las lecturas que he hecho, y me encantan los autores jóvenes, lo que hacen experimentos, todo eso, pero yo no puedo caerle atrás a ellos, porque sería un ridículo para mí. Ya. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Gustavo Libro sobre su libro Un hombre discreto y otras historias. Que te voy a hablar de un elemento del libro que casi no lo nota mucha gente. No lo nota mucha gente. En un momento retornamos. Gracias. Gustavo, soy testigo
del cuidado que tú has puesto a la edición de este libro. Y este libro es no solamente un homenaje a don Justo y a doña Nina, sino que es una construcción familiar para ti, porque este ha sido un libro hecho por ti, escrito por ti, trabajado como diseño por una de tus hijas, María Teresa, con la participación de otra de tus hijas, Annie, que te hizo la fotografía. Es decir, y que esto es un libro familiar. Y Annie cuida mucho de mí en el sentido de que ella es la que maneja mi Instagram, por ejemplo. Dice, papi, tú no has respondido a las cosas que te dicen. Me cuida mucho y me vive mimando, me mima mucho mi querida hija Annie. Entonces, y me vive diciendo, hay esto, lo otro. Y incluso mis hijas, como ya yo soy un desmodés, no me preocupo mucho si esto combina con esto al ponérmelo. Me viven, no, tú no puedes ponerte. He visto tu preocupación, tu empeño, cada paso, todo llevándolo muy lentamente para que el libro quedara bien. Es una edición muy trabajada. Siempre se van en tuerto y cosas. Sí, siempre se van, pero tú y yo que trabajamos en Amigos del Hogar, que conocemos las imprentas, sabemos todo lo que eso significa. Sí. De manera que mi otra pregunta es, Gustavo, ¿seguirás publicando cuentos como parte del género ya que acaba de demostrar que sí, que te gusta? Sí, y que, porque ya yo tengo, editando libros tengo pese a las dificultades, un libro prácticamente completo, ya. Y hay una persona muy cercana a ti que es testigo de sección porque yo la he nombrado mi primera lectora, que es Carly. Y es muy benigna conmigo. Yo le digo, no, me gusta que... Yo le he dicho a queridos amigos y amigas, a mi querida hermana Altagracia Ortiz, a Ángela Peña, que es una compañera periodista a la que quiero muchísimo. Yo digo, tus buenos elogios, no, yo lo tomo porque sé que media mucho cariño de por medio. Pero está el cariño, el Pero hay otros que han sido gente de mayor rigor y les ha gustado. Igual tuve una experiencia con la profesora Ibe Guzmán, con sus estudiantes, muchachos muy jóvenes, y me hablaron encantados. Digo, mira, esto me gusta porque son muchachos que no tienen mucha experiencia, que están empezando, que les gusta a leer quizá autores más modernos, en el sentido de historia más fresca, más de sus muchachos de su generación. Sin embargo, les gustó. Y eso fue para mí de gran importancia. Lo que te quería decir, un elemento que algunos han notado, es que sin yo proponérmelo, el libro está lleno de historias de mujeres muy empoderadas. Mujeres empoderadas, ciertamente. Pero no fue algo que yo calculé. Sí. No, para nada. Yo tengo mucho que ver con mujeres en mi vida porque, bueno, una familia... Historias muy distintas. Sí, y distintas, sí. Pero coinciden que hay mujeres empoderadas, protagonistas. Una familia como la que yo tuve, 11 hermanos, 4 hembras y 7 varones. Sí. Y tengo 3 hijas y una hija más, que es una hija de afecto. De adopción, sí. No adopción como tal, pero sí adopción de afecto. Y me ha tocado, de hecho, trabajar con equipos de mujeres en muchísimos lugares, algo que se ha dado. No que yo he planificado. Y muchos de mis mejores amigos también son mujeres que yo quiero muchísimo, compañeras, colegas. Y ahí está ese elemento ahí que yo no lo noté, me lo ha notado otra persona. La profesora Campos, por ejemplo, sí, que fue una historia real. Una historia real, sí. El mismo hecho de esa mujer, la historia, son 2 mujeres empoderadas de otra manera. ¿Cuál es la historia del sacerdote? Esa se llama El Encargo. El Encargo. Bueno, pues que es una historia real también de donde parte. Pero luego se transformó. Que esa es una mujer empoderada. Muy empoderada. La otra es también, bueno, está la profesora Campos, pero está la misma bailarina Aidín. La bailarina Aidín. Son mujeres muy empoderadas. Sí. Y fue algo sin planificar. De manera que eso surgió. Igual el libro no fue trabajado con un solo hilo conductor temático, porque esas historias estaban ahí. Sí las reuní, entendiendo las que eran historias más elaboradas, más complejas, historias fuertes, y las combiné con otras que son, si tú quieres, un poco más, menos complejas. Por ejemplo, El Monumento es un cuento fantástico que no tiene grandes enredos, exceptuando que la historia fantástica que ahí se da. Yo tengo la impresión, Gustavo, y porque tú y yo hemos vivido juntos y trabajado juntos, que
tú eres un contador de cuentos, independientemente de que él ha escrito unos cuantos cuentos. Tú eres un contador nato de cuentos. Pero yo creo, y te hago la pregunta, ¿ha influido la lectura tuya de Las Mil y una Noche en este libro de cuentos? Seguramente sí, porque yo creo que es un libro que a todo el que lo lee y escribe, de alguna manera le influye. Una de las cosas que cuenta, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que cuando él comenzó muy joven a escribir, de los ejercicios, porque es un hombre, yo creo, de los escritores más disciplinados, Sí. Que él hacía era reescribir historias que él iba leyendo y algunas no las concluía a leer. Antes de terminar la lectura decía, déjame yo ensayar cómo puede terminar esta historia. Y le escribía con distintos finales y eso le ayudó mucho. Qué bien. Es un ejercicio que se hizo aquí en República Dominicana con un libro de un autor que no lo pudo concluir y falleció antes de concluirlo, pero una novela que se trata del cumpleaños de Porfirio Chávez, de René de Risco Bermúdez. Sí, yo supe que se hizo así. Y como él no concluyó la novela, hubo una persona que fue Miguel de Mena, Sí. que ensayó, creo que son 2 o 3 posibles finales de la novela. Sí, eso Y también. en la edición que se hizo, se incluyen esos separados, posibles finales de esa novela. Bueno, hay un cuento de Agatha Christie, que no recuerdo el nombre ahora, que ella le propone al lector, son 3 finales. Y Posibles. así lo llevaron al cine también. Y Ya. es una película que no recuerdo ahora mismo cuál es, pues fueron Sí, tantos que bien. escribió Agatha Christie, que el lector se mete en la historia. Bien, Gustavo, te agradezco que hayamos tenido esta Ya, conversación. esto Sí, fue- terminó. esto fue terminó. muy poquito. Media hora nada más, porque que nos ven mucho junto a nosotros. Nos ven mucho a Bueno, nosotros. quiero decir, aprovechando, que los que están interesados en el libro, aquí mismo en las oficinas de acento está en venta. Muy bien. Si son estudiantes y me muestran su carnet de la UAS, Ya, gente del área de letras, humanidades, se le da un precio muy, muy especial. qué bueno. Muchas gracias a Gustavo y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.